Bienvenidos, miércoles 2 de abril de 2025 y arrancamos este programa por la pantalla de DNews con el tema del día, el tema del que está pendiente todo el planeta, lo que en unas horas se va a anunciar desde allí, desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde Donald Trump va a presentarle al mundo su programa general de aranceles para todos y todas, aranceles para absolutamente todos los países del planeta en una medida que literalmente no tiene precedentes en la historia económica moderna. Nunca, por lo menos desde que estamos en tiempos de globalización, en tiempos de una integración comercial y económica cada vez más importante a nivel global, estuvimos ante un anuncio de la magnitud del que va a ser en unas horas, desde las 16 horas del este de los Estados Unidos. Esto es 17 horas, por ejemplo, de la Argentina, de Uruguay, de Chile, 15 horas respecto de Colombia, Ecuador y de Perú. Y es la idea de subir las barreras comerciales para todo el mundo en un esquema del que todavía no tenemos muchos detalles y por eso hay tanta expectativa frente a lo que va a anunciar Donald Trump, pero en un esquema que en principio buscaría castigar más a los países que más le cobran a los mercados estadounidenses o a los comercios y productos estadounidenses para ingresar, y que buscaría ser más benevolente con aquellos que estén dispuestos a tener cero aranceles para lo que Estados Unidos les vende. Ahora, muchos detalles no se conocen, hay muchas dudas, mucha incertidumbre, y es el día que viene a coronar toda la estrategia comercial de Donald Trump, que tanto ruido, que tanta volatilidad, que tanto pesimismo está generando en buena parte de los mercados globales. De esta forma, Trump amanecía en Mar-a-Lago, donde él está pasando prácticamente todas las noches y viaja a diario a la Casa Blanca para trabajar desde allí, pero este es el mensaje con el que Donald Trump se levantaba y le comunicaba al mundo la expectativa justamente por lo que se va a anunciar hoy en lo que el propio Trump ha denominado el Día de la Liberación, y que él, a través de su red social, que es Truth Social, compartía este mensaje de que finalmente ha llegado el día de la liberación. Bueno, más allá de ese mensaje, esto es lo que les comentaba recién justamente. It's Liberation Day in America. Es el día de la liberación en Estados Unidos, porque obviamente el mensaje político con el que Donald Trump acompaña todas las medidas comerciales y todo lo que se va a anunciar hoy es esencialmente la idea de que el mundo se ha abusado de Estados Unidos, de que el mundo se ha abusado de la generosidad, de la apertura comercial de Estados Unidos, que ha permitido que un montón de países vendan sus productos a muy bajo costo por no cobrar aranceles o por cobrar aranceles muy bajos, al mismo tiempo que eso generaba que buena parte de la producción estadounidense, de las industrias estadounidenses, decidieran ir a producir afuera del país, a países y a naciones con salarios más bajos, por ejemplo, y que cuando Estados Unidos quería exportar su producción automotriz, metalúrgica, petrolera, energética, etcétera, se encontraba y se encuentra con aranceles bastante altos y con barreras comerciales bastante altos que les cobran otras naciones. Esta idea de que Estados Unidos ha sido víctima del mundo y de que desde hoy se va a liberar es esencialmente la narrativa que acompaña toda esta estrategia comercial de la Casa Blanca. ¿Qué va a anunciar hoy? Bueno, obviamente eso tiene muchos signos de interrogación, aunque vamos a ir develando a lo largo del programa algunas de las claves. Quiero que empecemos por lo pronto con lo que anticipaba ayer Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dando algunas precisiones de lo que va a ocurrir hoy desde las 16 horas del este de los Estados Unidos. Looking ahead to tomorrow, April 2nd, 2025, will go down as one of the most important days in modern American history. Our country has been one of the most open economies in the world, and we have the consumer base hands down, the best consumer base. But too many foreign countries have their markets closed to our exports. This is fundamentally unfair.
The lack of reciprocity contributes to our large and persistent annual trade deficit that's gutted our industries and hollowed out key workforces. But those days of America, beginning tomorrow, being ripped off are over. American workers and businesses will be put first under President Trump, just as he promised on the campaign trail. The president's historic action tomorrow will improve American competitiveness in every area of industry, reduce our massive trade deficits, and ultimately protect our economic and national security. President Trump's economic vision is rooted in common sense. America will offer companies the lowest taxes, energy costs, regulations, if they make their products right here in the United States and hire American workers for the job. It's simple. If you make your product in America, you will pay no tariffs. We have already seen a number of the largest companies in the world respond to this economic approach. For example, Project Stargate, led by Japan-based SoftBank and US-based OpenAI, and Oracle, announced a $500 billion private investment in the United States-based artificial intelligence infrastructure. Apple announced a $500 billion investment in U.S. manufacturing and training. NVIDIA announced it will invest hundreds of billions of dollars over the next 4 years in U.S.-based manufacturing. And the Taiwan semiconductor manufacturing company TSMC announced a $100 billion investment in U.S.-based chips and manufacturing. These are just a few of the investment announcements that have already been made, and it is clear that President Trump's America First approach is already working. Bueno, ¿qué es lo que un poco trataba de presentar allí la vocera de la Casa Blanca? En un video que además fue intervenido por las propias cuentas oficiales de la Casa Blanca que difunden este extracto de lo que fue su conferencia de prensa de ayer y al que le van agregando, por ejemplo, recortes de los diarios y después esta lista de inversiones de distintas empresas del mundo que se comprometieron y anunciaron grandes proyectos para los próximos años. Básicamente lo que está buscando aquí la Casa Blanca es contrarrestar lo que es la narrativa, yo te diría, que se acerca a la unanimidad respecto del impacto que esto va a tener para la economía estadounidense y mundial. Es decir, la idea que tienen la mayoría de los economistas, que es que si subimos los aranceles, lo que va a ocurrir es que básicamente todo sea más caro para los consumidores, que esto pueda tener por lo menos de corto plazo un impacto inflacionario, y que al mismo tiempo tenga un impacto también para las empresas, que van a tener costos de producción más elevados, que van a tener también mercados que se les pueden cerrar potencialmente, que pueden volverse más ineficientes frente a competidores, por ejemplo, chinos, y que eso incluso termine generando menor producción, eventualmente una recesión y eventualmente la pérdida de puestos de trabajo. Este es, digamos, el diagnóstico de la mayoría de los economistas. ¿Qué es lo que está queriendo aquí la Casa Blanca? Contradecir esta narrativa, decir no, acá lo que va a ocurrir es exactamente lo contrario. Por lo menos para Estados Unidos esto va a ser extremadamente beneficioso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a lograr es que un montón de empresas que han dejado de fabricar en la totalidad de sus productos dentro de los Estados Unidos empiecen a fabricar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero vamos a poner una penalidad muy alta para ingresar a un mercado al que quieren ingresar todos. Son más de 300 millones de habitantes de altísimo poder adquisitivo. Entonces, lo que vamos a hacer a través de los aranceles es decir, bueno, vos querés ingresar al mercado de los Estados Unidos produciendo desde afuera, se te va a hacer muy complicado porque vas a tener tanto sobrecosto por el arancel que esencialmente no vas a poder competir. Entonces no te va a quedar otra que venir y de alguna manera empezar a producir en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice aquí la administración Trump? Porque no solo yo te voy a poner el palo que significa el arancel en caso de que vos decidas producir fuera y vender desde afuera hacia los Estados Unidos, sino que además yo te voy a dar una gran cantidad de incentivos para que vos puedas producir desde Estados Unidos. Te voy a rebajar impuestos, te voy a rebajar regulaciones, te voy a permitir esencialmente que vos puedas producir con enorme libertad y, por supuesto, con el beneficio de no tener ningún tipo de arancel frente a todos los que decidan seguir vendiéndole al mercado estadounidense desde afuera. Este es el mensaje. Ahora, la sensación es que de mínima, de corto plazo, va a haber un impacto muy fuerte en todas las cadenas de producción y esto explica la volatilidad de la que hablábamos ayer en los mercados. Esto que hizo que marzo de 2025 se convirtiera en uno de los peores meses en mucho tiempo para las bolsas con
índices líderes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, cayendo 4, 5, 6, 7% en promedio a lo largo del mes de marzo. ¿Cómo están ahora los mercados? Vamos a ir viendo a lo largo del día varias veces, monitoreando de alguna manera lo que está pasando con los mercados. Bueno, fíjate, Dow Jones, que es el índice industrial de Wall Street, está prácticamente empatado, 0,09. El DAX alemán en rojo, 0,8 abajo. El Nasdaq 100, que es el tecnológico de Estados Unidos, en 0, empatado también, casi como el Dow Jones. ¿Cómo cerró el Nikkei japonés? Bueno, levemente arriba, 0,28, pero con una trampa, y es que Japón el lunes absorbió el grueso del impacto de lo que va a pasar y de lo que va a anunciar Trump hoy, con una caída de 4% el lunes. Entonces, ayer y hoy termina empatado, pero en definitiva está en rojo respecto de cómo empezó la semana. ¿Cómo está la bolsa de Londres? FTSE 100, las 100 más importantes que cotizan en Londres, en rojo, 0,5 abajo. ¿Y cómo cerró la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng? También en rojo, aunque prácticamente empatado, menos 0,02%. Volatilidad se llama la película que estamos viendo, pero con una tendencia perdedora, porque vos fijate que lo que ves en verde lo ves por muy poquito margen. Esto es antes del anuncio porque hay mucho temor. Atención, porque en función de lo que Trump diga, en función de lo que Trump comunique, quizás puede haber alguna sorpresa, quizás puede el mercado decir, bueno, por ahí no es tan terrible como creíamos y entonces no está tan mal la situación y a partir de allí puede empezar un nuevo ciclo positivo. Veremos. Ahora, ¿cómo se prepara el mundo para esto? Porque esto claramente no solo va a tener impacto en Estados Unidos, sino que va a tener impacto en todo el resto del planeta, que tiene relaciones importantísimas con los Estados Unidos y que tiene en Estados Unidos un mercado muy importante. Yo te quiero mostrar ahora un mapa que te muestra cuáles son los países más expuestos de alguna manera a sentir el impacto de estas medidas. Me corro, así lo podemos ver bien el mapa. ¿Qué es lo que te muestra este mapa en distintos colores? Son los países que le cobran más aranceles a las importaciones de los Estados Unidos. Entonces, son los países que al cobrarle más a Estados Unidos para que Estados Unidos venda su producción dentro del territorio de estos países, se enfrentan, como lo que va a hacer hoy Trump, son medidas espejo, es decir, medidas de retaliación, y lo que está diciendo Trump es, yo le voy a cobrar a los otros lo mismo que los otros me cobran a mí, son los que por lo tanto se enfrentan a que sus productos sufran mayores subas arancelarias para vender en los Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, vos lo que vas a ver aquí en verde, en un verde más oscuro, son los países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que por lo tanto deberían estar menos expuestos hoy, deberían estar un poco más tranquilos, porque si tienen acuerdos de libre comercio significa que Estados Unidos les puede vender sin aranceles y por lo tanto no deberían esperar que hoy Trump anuncie aranceles. Y entonces si nos vamos, por ejemplo, a nuestro continente, obviamente tenés a Canadá, tenés a México, tenés a Colombia, tenés a Perú, tenés a Chile, algunos de los países de nuestro continente que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y que por lo tanto estén un poquitito más tranquilos. Después tenés países que tienen aranceles más bajos de los que les cobra Estados Unidos para ingresar a su mercado. Entonces son, por lo tanto, países donde Estados Unidos no tendría por qué subirle el arancel. Y ahí son los países que están en un verde claro. Entonces ahí, por ejemplo, te aparece China, lo ves acá, perdón, me corro bien, lo ves acá China, que es un país que cobra menos aranceles de lo que cobra Estados Unidos, por lo tanto no debería hoy sufrir un impacto. Tenés también el caso en Europa del Reino Unido y de Suecia, por ejemplo, países que, insisto, cobran aranceles que están por debajo de lo que le cobra Estados Unidos a ellos, entonces no debería haber un impacto tan fuerte. Después tenés los que podrían tener un impacto moderado, es decir, países donde la diferencia entre lo que Estados Unidos les cobra de aranceles y lo que ellos le cobran de aranceles a Estados está por debajo de los 2 puntos. Está entre 0 y 2 puntos. Entonces, por lo tanto, podrían esperar una suba de aranceles que vaya entre 0 y 2 puntos, que no sería tan significativa. Entonces, ahí tenés prácticamente toda Europa. Fíjate que desde España hasta Hungría,
y incluida allí el grueso, insisto, de Europa, tenés básicamente países donde es muy poquito lo que le cobran de más a Estados Unidos, por lo tanto deberían poder asimilar quizás el impacto de la suba de aranceles. Después tenés otra categoría de países que son aquellos donde los aranceles están entre los 2 y los 5 puntos, que por lo tanto pueden esperar que la suba de aranceles que está proponiendo aquí Donald Trump y que anunció hoy Donald Trump esté en el orden del 2 al 3, al 4, al 5%. Y ahí, fíjate, por ejemplo, tenés a Rusia, como parte de eso, tenés otros de Asia, tenés incluso, por ejemplo, te aparece Argelia, te aparece Arabia Saudita, bueno, algunos países con los que tienen relaciones comerciales Estados Unidos que podrían tener entonces subas no tan importantes. En rosa empiezan a aparecer aquellos países que podrían sentir un impacto más importante. Son países que cobran aranceles de entre 5 y 10% a los productos estadounidenses y que por lo tanto podrían recibir esa misma proporción de suba para ingresar a los Estados Unidos. Y ahí aparece Brasil, por ejemplo, en nuestro continente, aparece también Bolivia, aparece Ecuador, es decir, países que ya tener un 10% de carga para ingresar a un mercado tan competitivo como el estadounidense puede significar perder cuotas de mercado importantes. Entonces, atención, ya los que ves allí en rojo, está también Paraguay de nuestra región, tenés algunos de la costa y de lo que sería el extremo occidental de África, también algunos del sur de África, te aparece Turquía, te aparece también Pakistán, bueno, algunos países incluso del sudeste asiático. Y después tenés los que potencialmente serían los países más afectados, que son aquellos que tienen aranceles de más del 10% contra Estados Unidos. Y fíjate que ahí aparece la Argentina, por ejemplo, que son los que están amarillos. ¿Por qué? Y bueno, porque en promedio la Argentina le cobra más de 10% de aranceles a la producción estadounidense. A pesar, fíjate, de que en teoría Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay tienen un arancel externo común, hay distintas excepciones que hacen un poquito a estas diferencias por las cuales Argentina y Uruguay cobran un poquitito más de arancel en algunos productos con Estados Unidos que Brasil y Paraguay. Entonces, lo mismo que pasa con Argentina, que puede pasar, por ejemplo, con la India, también un país importantísimo en términos comerciales para Estados Unidos, son países que pueden sentir un impacto bastante más fuerte desde hoy. Esto es por lo menos la teoría y es algo que ya nos permite entender, fíjense, solamente viendo este mapa, que el mundo entero cambia. El mundo entero cambia, porque además empiezan a modificarse muchas dinámicas, porque hay muchas empresas que por ahí dejan de producir donde están produciendo y van a producir otras partes. Estamos ante un reordenamiento de la economía global, al menos potencialmente. Esa es la dimensión de lo que se juega hoy en el anuncio que va a hacer Donald Trump desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Decíamos, Argentina, como lo muestra muy claramente este mapa, es potencialmente un país que puede salir dañado, aunque hay que decirlo, no es toda la producción argentina, porque Estados Unidos es hoy el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de China y de Brasil, detrás de Brasil y de China, para decirlos en orden. Pero lo que sucede cuando uno ve la Argentina es que hay que estar atento a las regiones. Si uno se va moviendo entre las distintas provincias de la Argentina, va a ver que hay algunas provincias que van a potencialmente salir más golpeadas que otras. Yo te propongo que veamos ahora en otro mapa cómo puede esto modificarse en la escala Argentina. Acá lo que te muestra es el principal socio comercial de cada provincia argentina. Entonces vos, por ejemplo, tenés Jujuy, tiene 1,4% en la cuota que tiene el principal mercado es China. Bueno, tenés a Santiago del Estero, lo mismo también es China, lo mismo Chaco y Catamarca. Ahora, Salta, por ejemplo, es una provincia que está entre las que más le vende a Estados Unidos y el principal mercado es Estados Unidos. Tenés, por ejemplo, Tucumán. Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con algunas de las producciones que hacen estas provincias. Tenés las provincias del noreste argentino. Por ejemplo, tenés a Misiones, tenés a Entre Ríos en realidad con Brasil, tenés a Corrientes,
Si bajamos un poquitito más, ya ves que las provincias del centro, las provincias más productivas de la Argentina, que son la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, no le venden tanto a Estados Unidos y eso explica que no vayan a sentir tanto el efecto. Pero si nos vamos a la Patagonia, por ejemplo, y ahí fíjate que tenés a Río Negro, tenés a Chubut, tenés a Santa Cruz, provincias que tienen en Estados Unidos su principal mercado. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con Tierra del Fuego. ¿Qué te están mostrando de alguna manera estos datos y este mapa? Bueno, que el impacto va a variar según la región de cada país y según qué sea lo que produce cada país. Entonces, las provincias argentinas, por ejemplo, que producen limones y esos limones terminan en el mercado de los Estados Unidos, se van a sentir más afectadas. Ahora, para las provincias que están, por ejemplo, en el caso argentino, en todo lo que es el corazón productivo de la pampa húmeda, donde lo que se produce es soja, trigo, maíz, bueno, no es Estados Unidos el principal mercado. Entonces, en ese sentido, el impacto va a ser menor. Pero este es un poco el pantallazo, insisto, del estado de situación de cuáles son las provincias argentinas más afectadas, pero sobre todo las regiones del mundo que más pueden verse afectadas. Esto va a cambiar, lo reitero, las reglas del comercio a nivel global. Por eso todo el mundo está pendiente de lo que vaya a ocurrir acá en la Casa Blanca desde las 4 de la tarde. Y muchos que ya empiezan a tomar medidas preventivas. Vos fijate lo que anunciaba ayer Israel. Lo anunciaba el primer ministro Benjamín Netanyahu en todo un gesto. Fíjate esto, anuncio anoche de Netanyahu. Hoy hemos cancelado todos los aranceles sobre productos de los Estados Unidos, que es el mayor asocio comercial que tiene Israel. Al cancelar los impuestos aduaneros sobre los bienes de Estados Unidos, es un paso adicional en la política que mis gobiernos han llevado adelante desde hace más de una década de abrir los mercados a la competencia, introduciendo variedad y diversidad a la economía y bajando el costo de vida. Adicionalmente a las ventajas para el mercado y para los ciudadanos de Israel, el actual esfuerzo va a permitir fortalecer nuestra alianza y nuestros lazos con los Estados Unidos. Vamos a continuar trabajando para reducir las barreras y los impuestos y para potenciar nuestra relación especial con los Estados Unidos. Bueno, es todo un mensaje y es parte de lo que espera también Donald Trump. Trump ha dado algunos indicios justamente de que está pendiente y de que quiere enviarle un mensaje al resto del mundo. Decir, bueno, si ustedes dejan que los productos estadounidenses ingresen sin arancel, bueno, nosotros por ahí podemos evitar subir los aranceles también. En definitiva, lo que nosotros queremos es un comercio justo. Esto es parte de lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, que en principio, después de hacer este anuncio, y después esto vamos a estar metiéndonos en esto, va a reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, o por lo menos Javier Milei está yendo en una visita en la cual va a estar saliendo por la noche hacia los Estados Unidos con la intención de reunirse con el presidente Donald Trump, y seguramente a Milei le gustaría poder hacer un anuncio similar. Es más difícil porque el Mercosur pone un límite muy claro a lo que se puede hacer en materia comercial. Pero es parte de las estrategias y de cómo el mundo empieza a reaccionar a esta situación. ¿Podemos volver a los mercados a ver cómo siguen cotizando los principales índices del mundo? Bueno, fijémonos, continúa esta tendencia. Volatilidad, ¿no? El Dow Jones, que está un poquitito mejor, un poquito más arriba, ya ahora es 0,3%. El DAX alemán, que reúne a las principales empresas de Alemania, continúa a la baja, 0,6%. Nasdaq también un poquitito mejor, 0,4%. El Nikkei, bueno, el Nikkei ya cerró en 2,28, lo comentábamos antes, en 0,228. Es un leve rebote respecto de lo que fue la muy fuerte caída del lunes. La bolsa de Londres, que cotiza en baja también, 0,34%. Y la bolsa de Hong Kong,
que cotiza que cerró también prácticamente empatada, 0,02. No es extraño que en principio haya un mayor impacto en las bolsas europeas que en las bolsas de los Estados Unidos, porque obviamente son los países europeos y las empresas europeas las que pueden ver enfrentadas una mayor presión arancelaria. Esta es la situación hoy, la expectativa es máxima. Volvemos a la Casa Blanca en vivo porque allí, en unas horas, Donald Trump dará probablemente el discurso más importante de que es presidente en este segundo mandato, un discurso que va a tener impacto en la economía mundial.